Antes que nada, dar un agradecimiento fuerte a Grupo Nutec. 9 años no se cumplen fácilmente, ya estamos a un año de la década y la verdad una felicitación al doctor Casarín por haber iniciado este congreso y los grandes resultados que está teniendo. También una felicitación a todo el grupo de coordinadores y organizadores y a quienes hacen que esto se lleve a cabo, todo el grupo Umbrella. Me gustaría dar inicio a esta charla, pues aclarando algunos puntos y algunas terminologías que estaremos manejando a lo largo de esta charla. La primera es el término laminitis endocrinopática. Esto se refiere a los casos de caballos que desarrollan laminitis en el contexto de un padecimiento endocrinológico, como es el caso de el síndrome metabólico equino. Esto se presenta con mucha frecuencia en síndrome metabólico equino, pero no son sinónimos, ni tampoco es la causa única de la laminitis. Entonces, quiero empezar poniendo eso muy claro porque obviamente tenemos una gran cantidad de participantes en esta sala y lo que queremos es al revés. Vamos a tener una gran cantidad de información y sobre todo información muy nueva que ha traído pues una luz de esperanza para estos animales que presentan este problema. Pero es muy importante entender que esta es una de las causas y es bien importante la participación del médico veterinario en el diagnóstico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué es el síndrome metabólico, identificar a los animales en riesgo, cuáles son sus características clínicas, cuál es la fisiopatología del problema. Vamos a entrar bastante en detalle hablando de receptores celulares y cómo funciona y se da este problema. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los nuevos tratamientos? En los últimos 5 años ha surgido un nuevo tratamiento que ha sido muy importante y ha, la verdad, dado una luz y una vida a muchos caballos que quizás ya no estarían con nosotros sin estos nuevos tratamientos. Y al final un pronóstico que también ha cambiado en los últimos años. Pues hablando de síndrome metabólico equino, es una colección de características y por eso es un síndrome y signos clínicos y cambios clínico-patológicos, esto quiere decir que son cambios celulares, cambios en la clínica, en la composición de los metabolitos celulares de algunas de las enzimas que se encuentran dentro del caballo y que lo colocan en alto riesgo de desarrollar cambios fisiopatológicos en diferentes órganos, siendo el más claro y el más grave el caso de la laminitis, que es el problema más significativo de síndrome metabólico. En 1988 se relacionó la resistencia a la insulina con enfermedad cardiovascular en los caballos. Y Johnson en 2002 relaciona entre caballos que sufren laminitis, que presentan características fenotípicas similares, principalmente en casos de laminitis endocrinológica. Y en 2020, eso quiere decir no hace mucho, se empieza a ya elucidar el proceso de desregulación metabólica que desencadena los casos de laminitis en estos caballos. Entonces, ¿qué factores de riesgo llevan a que se presente este síndrome metabólico y qué factores de riesgo llevan a que tengamos caballos que pudiesen presentar esto? El número uno es que en general, conforme esto ha ido resolviéndose y hemos encontrado cuál es la causa y que todavía no se encuentra elucidada al 100%, como vamos a ver en esta presentación, siempre estamos detrás de la pelota. ¿Esto qué quiere decir? Que la llamada al médico veterinario comúnmente se da cuando empezamos a tener signos ya en otros órganos, como en la mayoría de los casos puede ser la laminitis. Segundo, es que la edad de los caballos con síndrome metabólico comúnmente es mayor a los 8 años de edad, cuando la identificación de este problema se pudo haber hecho mucho antes de haber prevenido la desencadenación de una laminitis o alguna falla en algún otro órgano. Ahora, es importante que nosotros entendamos que hay razas que están sobre representadas, como son los miniaturas, los ponis de Shetland, los pasofinos, los pura raza español, árabes, entre otros. Y que si nosotros atendemos ranchos de cría o tenemos y criamos estos animales, tenemos que saber que está directamente relacionado a las razas. ¿Qué factores predisponentes existen? Pues número uno, características genéticas. Como vamos a ver más adelante en una diapositiva específica a esto, existen ya estudios que han determinado que sí existe un factor genético. Es complejo, ya que no es un factor de un solo alelo. Pero en tiempos anteriores, eso quiere decir que
cuando estas razas empezaron a desarrollarse sin cautiverio, libres, lo que sucedía es que estas características les permitían sobrevivir en situaciones de carencia de alimento. Segundo, es que la actividad y la alimentación, los caballos tenían que moverse y alimentarse, y entonces esta era una ventaja para ellos, para poder subsistir. Pero bajo las condiciones actuales, lo que ha sucedido es que hay un aumento en la absorción y extracción de energía, que lo cual les permite a ellos poder sobrevivir. Y actualmente, bajo las condiciones de estabulaje que tenemos, desafortunadamente este fenotipo juega en contra y se desarrolla lo que conocemos como el síndrome metabólico clínico, lo cual está asociado, que aunque está asociado a supervivencia en tiempos de escasez, ahora que nosotros tenemos un cuidado pues más diligente de los caballos y con una excelente alimentación, pudiese estar relacionado, más bien está relacionado a la presentación de este fenotipo. Esto quiere decir que se exprese la genética del animal y podamos observarlo nosotros clínicamente. Estos son estos caballos, para los que nos acompañan que no son médicos veterinarios, la forma rápida de pensarlo son aquellos caballos que con simplemente pasarles el alimento casi por enfrente suben de peso. Comúnmente tenemos en las cuadras caballos que son difíciles de mantener y caballos que son más fáciles de mantener. Esto es algo que sabemos todos y que es algo que sabemos que genéticamente tienden a heredar también estas características. Y por número 4, el fin zootécnico. El manejo medioambiental y la alimentación de los animales ha generado esta presentación. No es sorpresa que estas razas que están sobre representadas también están asociadas a que el manejo y lo que nos guste de ellos también sea que estén redondos y que tengan cierto sobrepeso. Ahora, si nosotros revisamos esta foto y vemos a estos dos caballos, la pregunta sería, ¿cuál de los dos creen que desarrolle síndrome metabólico? Ahora, si nosotros nos referimos al caballo miniatura, como hablamos en anterioridad, pues podemos entender que cuando ellos pastan a comparación de otras razas, tienen la mayor posibilidad de desarrollar este problema porque genéticamente están diseñados para alimentarse de forrajes de baja calidad y si nosotros alteramos esto, los mecanismos endocrinos van a asociarlos a que, por ejemplo, un caballo miniatura a un caballo, en este caso percherón, que está a su lado, eh, los miniatura tienen mucho mayor, más del doble de posibilidades de desarrollar un problema de laminitis que un caballo de otra raza. Ahora, no todos los casos de laminitis son iguales. Claramente, el dolor en las láminas y la falla estructural de las láminas es algo común entre todos los casos, pero no funciona en el caso de síndrome metabólico de la misma manera que un fallo catastrófico como pudiese ser una laminitis de apoyo de un caballo que está en un proceso de recuperación de una fractura o un caballo que desarrolla un proceso laminítico por un proceso de endotoxemia. En síndrome metabólico se pueden detectar cambios anatómicos que son sutiles pero progresivos, como pueden ser la aparición de anillos, pueden ser periodos donde existe cierto dolor que es muy ligero y desaparece, y luego reaparece y luego desaparece, y caballos que tienden a reincidir en estos casos de laminitis, siendo un proceso crónico que comúnmente empieza de bajo grado y va siendo progresivo y va siendo cada vez más clínico para los médicos veterinarios. ¿Qué factores de riesgo nosotros podemos identificar y qué signos clínicos nosotros podemos identificar visualmente de este fenotipo del caballo que pudiese desarrollar o que presenta síndrome metabólico? Número uno es el aumento adiposo regional o generalizado, donde principalmente lo encontramos en la parte trasera junto al maslo de la cola, prepucio, en la zona anterior de la escápula y el cuello. Estos cuellos engrosados, gordos, que llegan incluso a deformarse en algunas de las razas, nos generan regiones específicas que nosotros podemos revisar y medir. ¿Cómo nosotros las medimos? Existen escalas para nosotros poder identificar el glosor y la posibilidad de tener de síndrome metabólico simplemente tocando al caballo y aprendiendo qué es lo que nosotros tenemos que ver. Como pueden ver en la pantalla, tenemos una escala que va del 0 al 5 y, por ejemplo, este amigo que estamos viendo en la pantalla al lado izquierdo caería dentro de un 4.
obviamente puede ser mucho peor y es caer en un 5. Y esto nos sirve para no solamente hacerlo una sola vez, sino darle seguimiento a aquellos caballos que están llevando algún tratamiento o alguna progresión, ya que la resistencia a la insulina se va a caracterizar por presentarse en caballos que presentan sobrepeso. Vamos a empezar a hablar terminología como resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y vamos a hablar de la respuesta normal cuando un caballo consume alimento y cómo es que esto está relacionado a este síndrome metabólico. Entonces, esta terminología nos puede dar como resultado una claudicación que puede ser bilateral, incluso hasta de los 4 miembros, y principalmente la obesidad juega un rol importante. Para tener estadísticas y números firmes que podamos nosotros dar seguimiento, en el Reino Unido se presentan cerca de 8,000 casos de laminitis anualmente. Esto representa el 7% de la población total de caballos del Reino Unido. Más del 60% de los casos se clasifican de laminitis se clasifican por asociados a una alimentación o con pastos ricos, más bien la alimentación con pastos ricos en nutrientes y no necesariamente asociados a un proceso de recuperación de una cirugía, una laminitis de apoyo o incluso que pudiese ser traumática. La causa de la obesidad en un caballo, pues obviamente es clara. La ingesta calórica excede el requerimiento calórico, como se ha estado hablando a lo largo de las sesiones anteriores en este congreso. Y esto desafortunadamente es resultado de la mano del ser humano. Entonces nosotros también está el poder solucionarlo y el poder ayudarlos. Y por eso me encanta dar este tema, porque es algo en lo cual ya actualmente podemos tener un efecto. Por ejemplo, si vemos a este caballo, podemos ver que él ya se encuentra en el extremo superior de la escala de acúmulo adiposo en las diferentes regiones y podemos ver claramente cómo podemos tener aumentos de grasa locales. Y no, esta no es una foto de un caballo con inteligencia artificial, es una foto de un caballo real. Entonces, anteriormente se culpaba que los cambios intestinales en la ingesta por los pastos generaban un estado de endotoxemia y finalmente el caballo desarrollaba laminitis. Pero actualmente se sabe que si nosotros queremos inducir laminitis en un caballo normal que no presente síndrome metabólico, lo podemos hacer administrando de forma endovenosa glucosa e insulina a dosis altas en manera conjunta. Y esto va a generar los mismos signos que la laminitis generada por por los caballos que tienen síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo la obesidad va a tener consecuencias? Número uno, un caballo obeso va a presentar resistencia a la insulina, como vamos a hablar más adelante. Esto quiere decir que los receptores de insulina presentan cierta resistencia a unirse a la insulina misma, lo cual nos va a generar una posibilidad de que el caballo presente hiperglicemia, esto quiere decir niveles elevados de glucosa. Esto no quiere decir que vayan a tener como un paciente humano diabético glucosas elevadísimas, pero sí niveles elevados de glucosa, lo cual nos va a generar como resultado un estado inflamatorio, ya que como vamos a ver a detalle, estos receptores tienden a generar también ciertos grados de inflamación celular. Y por último, esto nos puede dar como resultado un estado de hipertensión, ya que tiene un efecto directo sobre los vasos sanguíneos y esto a su vez nos va a dar un círculo vicioso que si nosotros no solucionamos el tema del peso, nos va a generar un mayor daño y a su vez vamos a tener un caballo que va a estar presentando más dolor y más dolor y más dolor hasta que nosotros actuemos y generemos un resultado. Entonces, estas primeras teorías que se originaron a partir de incubar segmentos de la lámina de los cascos de los caballos en medios carentes de glucosa y lo que se detectó es que se separaban y que existía un mecanismo de limitación del ingreso de glucosa a la lámina. Pero posteriormente se encontró que la lámina carece de transportadores de glucosa dependientes de insulina, sino lo que se detectó es que las láminas tienen canales que permiten que la glucosa entre de las células que no son dependientes de la unión entre la insulina y el receptor de insulina. Esto favorece que el transporte de glucosa sea mayor, ya que la glucosa
sanguínea, si está elevada, aumenta la concentración también dentro de las células. Esto, ¿cómo nosotros lo debemos entender? A continuación tenemos una membrana, un diagrama de una membrana celular compuesta por una bicapa lipídica y tenemos un receptor de insulina en la pared de esta membrana. Y arriba tenemos una molécula de insulina, la cual al unirse al receptor, lo que nos va a ocasionar es que nosotros tengamos un efecto inmediato en el cual vamos a tener un transporte de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos glucosa en la sangre y de la glucosa en la sangre entra a las células. Posterior vamos a tener un efecto a medio plazo que lleva 5 a 6 minutos, donde todavía vamos a tener algo de ingreso de glucosa a la célula. Y al final vamos a tener un efecto residual que puede ser horas o días después. Y ya no necesariamente estamos hablando de la glucosa. Vamos a verlo más a detalle. Entonces, una vez que la insulina se une a estas subunidades alfa de la parte exterior del receptor insulina, se van a fosforilizar, esto quiere decir que se va a unir fósforo al receptor, y de aquí vamos a tener un mensajero que nos va a generar la activación de tirosina quinasa, que causa la fosforilización de un grupo de enzimas intracelulares que actualmente se conocen como substratos del receptor de insulina. Estos receptores de insulina van a codificar la producción de diferentes enzimas. Esto quiere decir que cada uno de estos substratos del receptor de insulina a su vez va a servir para codificar otras sustancias dentro de la célula. Dentro de estas sustancias, una que ha tomado principal importancia a la hora de tratar de elucidar qué es lo que está pasando con estos caballos, es la citoquina que estimula el AS160. Esta molécula, que tiene este nombre, es una proteína que participa en la movilización de los canales GLUT4, que se encuentran dentro de la célula en pequeñas moléculas, a la pared celular y que a su vez origina que estos receptores estén en la célula y permitan la entrada de glucosa del espacio vascular al espacio intracelular. Entonces, repitiendo, la insulina se une al receptor de insulina, tenemos la fosforilación y esta codificación nos ocasiona que los canales de glucosa se muevan a la pared celular. Ahora, este receptor celular también lo que va a hacer es que va a desencadenar un mecanismo de comunicación con el factor de necrosis tumoral F-alfa que va a inhibir la acción del sustrato e inhibir este movimiento de los canales de glucosa a la pared celular. Esto mismo sucede con la estimulación de otro receptor que existe en la pared celular, que es el receptor REC. Y entonces, en exceso de glucosa en el organismo, por la disminución del receptor de insulina, se ocasiona que haya una estimulación para que haya una mayor producción de insulina, ya que no hay suficiente glucosa dentro de la célula. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una alteración o una modificación en la codificación de estos substratos y no tenemos la proyección a suficientes canales en la pared celular para que ingrese la célula, va a haber un exceso celular, un exceso vascular de glucosa, y lo que nosotros vamos a observar clínicamente en el caballo es que si nosotros estimulamos con glucosa a estos animales, la glucosa tiende a permanecer alta más tiempo hasta que se activan otros mecanismos y empieza a reducirse. Entonces, esta es la causa por la cual comúnmente tenemos un aumento en la insulina y un aumento en la glucosa sanguínea. Entonces, si nosotros tenemos estas codificaciones, nos van a llevar a un estado de hiperinsulinemia. Ahora, estos mismos pueden ser estimulados por citoquinas como la interleucina 6 y la leptina, las cuales pueden estar también elevadas en otros estados metabólicos, como pueden llegar a ser algunos casos de endotoxemia, etcétera. Y es por eso que antiguamente se pensaba que el origen de este problema era la inhibición de estos sustratos, pero a través de otros procesos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos entender a partir de esto y que son datos culturales importantes que tenemos que tener como veterinarios? Es que los canales de glucosa, el 1 y el 3, van a ser independientes de insulina. Y hay que recordar que el GLUT1 es el que se encuentra en las láminas de los cascos de los caballos. El GLUT1 y esta expresión que tienen ellos nos van a permitir que el consumo de la lámina digital del caballo
durante el reposo sea mayor que la del cerebro. Esto quiere decir que están continuamente consumiendo eh, glucosa. Y esto los hace ser mucho más susceptibles a daño. Ahora, sin embargo, los caballos que tienen resistencia a la insulina e hiperglicemia no parece de que se desarrollen daño vascular en la retina o el riñón, como es el caso de los pacientes que son diabéticos. Todos conocemos a alguien que tiene diabetes y pueden tener degeneración ocular de la retina, pueden tener daño renal, pero este no es el caso de los caballos con resistencia a la insulina. Como mencionaba, también las glucosas no son tan elevadas como en el caso de un diabético severo. Entonces, cuando nosotros analizamos los biomarcadores de glucotoxicidad de las láminas, no se encuentran lo esperado para un caso de daño. Y cuando nosotros hacemos una inducción en caballos controlados en estudios clínicos se induce esta laminitis, se ha elucidado que la toxicidad de la glucosa no parece de ser desencadenada en las láminas, es específicamente como se mencionaba antes en los casos de endotoxemia. Entonces, en los últimos 10 años se han hecho exámenes histológicos más detallados de la lámina recolectada en los caballos sometidos a esta inducción artificial de síndrome metabólico y daño a las láminas del casco. Y se ha demostrado que lo que sucede es que las células entran en un estado de apoptosis o muerte celular programada, pero al mismo tiempo empiezan a reproducirse una mitogénesis, teniendo mucha mayor división en la lámina dérmica secundaria, especialmente en la región axial, más cerca de la tercera falange, en el lecho laminar. Y esto, a su vez, lo que ocasiona es que hay una reducción en el óxido nitroso, que esto quiere decir que es un efecto vascular, el óxido nitroso sirve para vasodilatar los vasos sanguíneos, y haya una expresión endotelial de la endotelina 1, haya una vasoespasticidad, esto que quiere decir que los vasos sanguíneos no se contraen y se dilatan de manera normal, sino se quedan en un estado estático, y a su vez el relajamiento y la vasoconstricción al verse afectados han confirmado que la teoría que se tenía que el origen de la laminitis era vascular no es cerrada. Existe cierto efecto vascular, pero no es ocasionado directamente por un problema directamente de los vasos sanguíneos, sino es indirecto por el efecto que se tiene dentro de las células por la expresión de estos substratos. Entonces, la hipótesis metabólica actualmente es sinérgica con la teoría vascular, y esto es lo que ha dado a que actualmente se tengan las nuevas herramientas de tratamiento que vamos a hablar más adelante. Entonces, las líneas de investigación actualmente están buscando principalmente 4 factores. Uno, disfunción de las células endoteliales. ¿Por qué es que se está dando esto? Esto todavía no se sabe al 100%. ¿Por qué es que existe una vasoconstricción digital, este vasoespasmo que hablábamos, donde la dilatación y la contracción no es normal? Y los problemas de adquisición de glucosa por las células epidermales, aunque presenten transportadores de GLUT1. Y la activación de las metaloproteinasas dentro de matriz, dentro de la lámina, y cómo es que todo esto juega para ya terminar de entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, todo esto que hemos hablado suena, y es una pregunta muy frecuente, a que nos pregunten si es una enfermedad genética. Nosotros sabemos, y actualmente todos llenamos nuestros formatos de la aseguradora, de nuestro seguro de gastos médicos, y viene la pregunta, ¿qué enfermedades ha tenido su familia? Y la número 1 que viene hasta arriba es enfermedades metabólicas, diabetes o cardiovasculares. Y esto mismo mucha gente lo asocia a que también pudiese presentarse en los caballos. Es importante educar a los propietarios y educarnos nosotros como médicos veterinarios a que el síndrome metabólico no es una enfermedad monogenética, esto que sea un gen que vamos a detectar y podemos eliminar de la población de nuestros caballos, sino es un trastorno complejo y multifactorial que se encuentra asociado a múltiples genes y que esa genética va a interactuar con la dieta, la condición corporal, el ejercicio que hace el caballo y el medio ambiente en el cual se está desarrollando. Se han identificado hasta ahora varios genes o
loci, que son puntos específicos de los genes que son candidatos a los rasgos metabólicos de síndrome metabólico. Eso quiere decir que muy probablemente en un futuro no tan lejano, 5 a 10 años, ya contemos con una prueba que nos pueda decir qué tanta probabilidad tiene nuestro caballo desde que es joven, como mencionábamos antes de los 8 años, que pudiese presentarse un problema ya metabólico severo y expresarse como una laminitis, poder detectar y poder identificar si es un caballo que es altamente propenso. Y en la pantalla tienen varios de estos que están asociados a talla y a insulina. Esto quiere decir caballos que son más chiquitos, como son los miniatura, o caballos que llegan a ser incluso más pequeños dentro de su raza y que pudiesen estar asociados a este desarrollo. Entonces es importante que nosotros podamos comunicarle a los propietarios que sí es una enfermedad de origen genético, pero no es genético de un solo alelo y explicar que es algo que no va a ser tan fácil retirarlo del pool genético, sobre todo en razas que están sobre representadas porque todos presentan cierto grado de expresión de estos genes. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a este diagnóstico? Número uno, las características físicas. La obesidad, los depósitos grasos anormales, como mencionaba, podemos medir nosotros la grasa, cómo va cambiando en estas diferentes regiones. Y existe actualmente una medición de la circunferencia del cuello, donde una circunferencia mayor a 0.71 se considera normal y altamente sugestiva de tener síndrome metabólico. Una concentración de insulina mayor a 30 miliunidades sobre litro como medición única. No todos los caballos con síndrome metabólico van a presentar un aumento en la insulina, pero si nosotros sí tenemos un aumento en insulina, es altamente sugestiva de tener síndrome metabólico. Y otra es hacer algo que nuestro médico veterinario realice o que nosotros como médicos veterinarios podemos realizar, que se conoce como la prueba CARO. Esta prueba implica ayunar sobre la noche al caballo y administrar de forma oral 75 mililitros de jarabe Caro Light. Es importante que sea light porque contiene 25 gramos de azúcar. Si no, tenemos que nosotros diluir el jarabe Caro normal para llegar a esta concentración. A un caballo de 500 kilos se le administran 75 mililitros y nosotros lo que hacemos es que medimos la concentración de insulina antes y 75 minutos después de la dosificación. Es importante mencionar que es sensible al tiempo. Esto quiere decir que no la podemos dejar nosotros en nuestro camión o en nuestra camioneta durante todo el día y luego analizarla, sino tenemos que trabajar con el laboratorio, explicarles que vamos a correr esta prueba, que estén listos y nosotros podamos transportarla a la brevedad. Y si nosotros tenemos, después de la dosificación, un aumento exagerado de la concentración de insulina, es compatible con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Ok, y entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del diagnóstico es identificar estos caballos antes de que empiecen a desarrollar problemas como pudiese ser una laminitis. Desarrollar planes de alimentación, planes de tratamiento, planes de seguimiento y por lo tanto hay que abordar firmemente la evaluación continua del caballo a lo largo de todas las diferentes estaciones del año y tener visitas preventivas anuales o semestrales para nosotros asegurarnos que esté sucediendo. Ok, ya identificamos a nuestro caballo con con síndrome metabólico, entonces nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con este caballo. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos para caballos que hemos identificado que tienen síndrome metabólico y no es clínico en un proceso ya laminítico? No, pero también esto podemos hacerlo con aquellos que sí tienen laminitis, es reducir la cantidad de energía digestible en el alimento. Eliminar el pasto fresco o pradera, que en países como el nuestro puede ser que no sea tan complicado, pero depende mucho de la zona. Hay zonas que son más áridas, por ejemplo, en la Ciudad de México contamos con poco pasto fresco disponible para los caballos, pero hay zonas donde simplemente los caballos están en praderas que son lujosísimas y parece un césped precioso de pasto al cual tienen acceso. Y podemos utilizar este tipo de bozales para reducir la cantidad de energía y calorías que está ingiriendo este caballo. En casos de caballos que son muy fáciles de mantener y el pasto los pone en situaciones críticas de recaídas de laminitis o de aumento de peso, podemos usar paja como alimento con poco contenido calórico y reducir los carbohidratos no estructurales por debajo del 10% en la dieta, y la dieta nunca debe sobrepasar el 1.5% del peso corporal deseado. Esas son algunas métricas que podemos utilizar
Y también podemos utilizar las métricas que se han compartido a lo largo de este congreso, que también nos pueden ayudar a limitar la cantidad de energía que tenemos. El ejercicio es importantísimo para los caballos que lo pueden hacer. Caballos que tienen síndrome metabólico y no se encuentran sufriendo de un caso de laminitis activa en ese momento, es bien importante poder ejercitarlos y mantenerlos fit. Los preferimos fit que fat. Entonces, si queremos que el caballo esté activo, esté lo más delgado que lo podamos mantener y mantener esta actividad y esta restricción. Este tipo de padecimientos, a mí me gusta llamarlos condiciones, y es más fácil para los propietarios entenderlo así, que es una condición, no es una enfermedad, ya que a veces nosotros pensamos, es una enfermedad, se va a curar. No, es una condición que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Y cuando envejezca, a lo mejor hasta se vuelve más complicado porque ya no va a ser tan fácil ejercitar. Ahora vamos a hablar del tratamiento médico. ¿Qué cosas podemos hacer para aquellos caballos que ya están presentando un problema clínico o son muy difíciles de mantener delgados? Una de las cosas que podemos hacer es administrar levotiroxina sódica, que es 48 miligramos por kilo por día durante 3 a 6 meses, y luego bajar 24 miligramos por kilogramo por día durante 3 a 6 meses en miniaturas, a diferencia de caballos adultos. Y una vez alcanzado el peso ideal, reducimos la dosis de forma gradual, cortándola por la mitad cada 2 semanas. Si nosotros vemos que al bajar la dosis el caballo empieza a ganar peso de nuevo, entonces tenemos que regresar nuestros pasos y otra vez volver a hacerlo. Y antiguamente lo que se recomendaba es el uso de metformina, pero en realidad tiene poca disponibilidad. El 5% del peso, del 5% más o menos es lo que llega a veces a ser biodisponible. Y realmente no existen estudios muy bien estabilizados de la administración de este medicamento a los caballos. Los beneficios potenciales de la metformina comúnmente se han demostrado a 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y lo que se ha demostrado es que sí mejoran la sensibilidad a la insulina 1 a 2 semanas después del tratamiento, pero a largo plazo la resistencia a la insulina permanece. Entonces, todo este conocimiento a qué ha llevado? Esto lo que ha llevado es que en los últimos 4 o 5 años, principalmente en los últimos 2 a 3 años, se ha explorado la utilización de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa y qué efecto pudiesen tener. Los inhibidores de este transportador de sodio-glucosa tipo 2 son fármacos que se desarrollaron en medicina humana y han tenido tal importancia que han sido considerados uno de los grandes descubrimientos de este siglo en la medicina. Y en equinos han emergido como una opción farmacológica que ha sido prometedora en los casos de síndrome metabólico y especialmente en los casos de caballos con síndrome metabólico que tienen laminitis, desregulación de la insulina y hiperinsulinemia. Y nos han dado pues un respiro en un padecimiento que nos tenía pues sin muchas opciones de tratamiento. En la práctica clínica, los inhibidores que más se han investigado y que se han probado en caballos y han demostrado resultado son la ertiglifosina y la canaglifosina. La que es más fácil de conseguir en México es la canaglifosina, pero debe variar en cada uno de los países, ya que en este congreso tenemos gente de todas partes del mundo. Y actualmente está en investigación la belaglifosina. Actualmente no existen fármacos registrados específicamente para equinos, por lo cual es importante mencionar que el uso de estos medicamentos es de forma no controlada, off-label, y vamos a hablar cómo funciona. Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, lo que sucede es, si nosotros vemos en la gráfica que estamos teniendo frente a nosotros, vemos la nefrona, el túbulo colector proximal, el asa de Henle y el túbulo colector distal, y recordando a todos los veterinarios que están en la sesión y para ir enseñando a los propietarios que nos acompañan el día de hoy, la glucosa comúnmente pasa de la nefrona al túbulo proximal y en el túbulo proximal se reabsorbe. Por eso es que una persona normal o un caballo no debe tener glucosa en la orina. Todo esto se encuentra dentro del riñón. Y lo que hacen los inhibidores es, si nosotros nos acercamos a una célula dentro de este túbulo proximal, lo que nosotros vamos a encontrar es que
dentro de estas células existe el cotransportador de sodio-glucosa, que es el encargado de reabsorber esa glucosa al torrente sanguíneo y no permitir que llegue a la orina. Nosotros, al inhibir este cotransportador, lo que sucede es que hay paso de glucosa a la orina, y esto lo que ocasiona es que no se puedan dar estadios donde tenemos hiperglicemia, y también esto ayuda a tener niveles de insulina más bajos, por lo que hablamos anteriormente en la patofisiología. Ahora, ¿esto qué va a ocasionar? Nosotros, obviamente, al tener una mayor cantidad de glucosa en la orina, vamos a generar una diuresis por esta presencia de glucosa, lo cual va a ocasionar que los caballos que estén recibiendo este medicamento orinen más y por lo tanto deban tener mayor acceso a agua y también consuman una mayor cantidad de agua para poder ellos continuar con sus procesos normales. Entonces, esta glucosuria va a disminuir la carga de glucosa en la sangre y baja el estímulo para la secreción pancreática de insulina. Y un estudio reciente en tejido equino ha demostrado que este cotransportador, que es predominante en el caballo, también se ha encontrado en otros órganos, como son el páncreas y también el hígado del caballo. Así que también pudiesen ser utilizados para otros padecimientos. Actualmente los inhibidores no solamente están siendo utilizados para personas con diabetes, sino también para personas con problemas cardíacos, ya que han demostrado que incluso puede inhibir ligeramente las arritmias. Entonces, ¿qué consideraciones especiales debemos tener? Es que estos fármacos no deben plantearse como sustituto al manejo básico que hablamos: ejercicio, control de la dieta, levotiroxina, mantenimiento constante y cercano con el veterinario para impedir que se desarrolle un problema metabólico. Pero sí, no son una herramienta y un respiro para todos aquellos caballos que no podemos bajar de peso, mantienen un estado de hiperinsulinemia y hiperglicemia constante, o aquellos que tienen problemas de laminitis recurrentes causadas por esta desregulación. Entonces, pueden ser más útiles en casos de caballos que no responden a los otros tratamientos, y lo que nos van a permitir es poder ofrecerle al caballo una alternativa para el tratamiento. Estos caballos, en los últimos 2 años ha habido 5 estudios sobre el efecto que tienen estos inhibidores sobre aquellos caballos que tienen síndrome metabólico y laminitis, y han sido súper efectivos. Incluso el doctor Madigan habló de esto en el Congreso de Neonatología que tuvimos el año pasado como un dato adicional, porque es algo que estamos tratando nosotros de comunicar, ya que muchos de los caballos que tienen síndrome metabólico y laminitis recurrentes muchas veces acaban sufriendo muerte humanitaria por el continuo sufrimiento que tienen. Y este tratamiento es un tratamiento constante, no es un tratamiento de una sola vez, sino es un tratamiento que tiene que tener de por vida el caballo. Es una inversión económica fuerte. Actualmente no es tan económico porque todavía están en patente y no hay libres de patente todavía. Cuando los haya va a ser mucho más económico y esperemos que sea en los próximos años o surja alguno que sea más económico o alternativa más económica, pero es algo que sí podemos hacer y ofrecer a los caballos que estamos tratando. Entonces, manteniéndome dentro del tiempo y respetando el tiempo de todos, les agradezco muchísimo haberme permitido participar en este congreso y platicar con ustedes. Veo que hay varias preguntitas en el chat, entonces adelante.